Voy a hacer una pequeña demostración acerca de cómo es que nosotros en Mega podemos ayudarlos a justamente llevar esta gestión del riesgo operativo dentro de la era digital. Cuando nosotros contamos con una herramienta, nosotros vamos a tener la posibilidad de justamente obtener toda la trazabilidad de los elementos, poder tener librerías con toda la información que nosotros requerimos y sobre todo vamos a poder ver quiénes son las personas que deben de estar involucradas sobre cada uno de estos elementos. Un tema muy importante es justamente poder definir cuáles son los catálogos, cuáles son aquellas categorías con las que vamos a estar trabajando, cuáles son los tipos de riesgo, cuáles son mis consecuencias del riesgo, factores, y poder hacer la correcta identificación de mi elemento. En este caso, si nosotros tomamos al riesgo como el elemento central en nuestra herramienta, en Mega Hopex, vamos a poder ver cuál es la ficha técnica del riesgo y justamente ubicar cuáles son aquellos elementos que la van a contextualizar. Por ejemplo, un riesgo puede tener una tipología. En este caso tengo 3 tipos de riesgos relacionados a mi riesgo principal y cuáles son aquellos factores de riesgo que están afectando a este riesgo justamente. Uno de los puntos más importantes cuando hablamos de la identificación y de la contextualización de nuestros riesgos es justamente ver cuál es el alcance, cuál es aquel impacto que va a tener dentro del negocio. Cuando nosotros estamos utilizando herramientas de escritorio es muy complicado poder tener esta trazabilidad. Cuando utilizamos una herramienta con la potencia que tiene Hopex y el enfoque que tenemos de trabajar de manera integral, de manera sencilla podemos ver cuál es aquel proceso que está relacionado a nuestro riesgo y ver de qué se trata. Más allá de tener una narrativa que a veces nos puede llevar un poco de tiempo adicional leerla, pues bueno, podemos ver la descripción gráfica del elemento y ver en dónde aparece nuestro riesgo, en dónde está presente y qué otros elementos lo contextualizan. Más importante, nosotros vamos a poder tener la información de manera inmediata. Vamos a poder ver cómo es que los colaboradores que están dentro de la organización nos van a poder reportar cuántas veces se ha materializado nuestro riesgo, por qué se ha materializado nuestro riesgo y en determinado caso poder ubicar cuáles son aquellos elementos financieros como las pérdidas, las ganancias, las provisiones, recuperaciones que se están presentando en base a esta materialización. Cuando estaba platicando de cuál es la tendencia que necesitamos seguir hablando del riesgo operativo en la transformación digital, es tener la información de manera oportuna y justamente poder obtener reportes de manera rápida, de manera inmediata. Con Hopex nosotros podemos ver de manera muy rápida cuál es el mapa de calor que tenemos y podemos tenerlo definido bajo diferente parametrización para tenerlo por año, para tenerlo por semestre, para tenerlo por tipo de riesgo, etcétera. Podemos ver cuáles son aquellas calificaciones que se hicieron, quién fue la persona que lo evaluó y bajo qué contexto se ha realizado ese tipo de evaluaciones. Además de que una vez que ya tenemos estos resultados, podemos hacer un análisis justamente de la tendencia que ha tenido nuestro riesgo a lo largo del tiempo. Es decir, cómo ha evolucionado el riesgo neto antes y después de haber tenido un plan de acción a través de los años. ¿Cuál es el enfoque esperado que se va a tener para, por ejemplo, 2019? Otro de los puntos importantes es poder hacer una correcta identificación de los controles y los riesgos que los están ocupando. Por ejemplo, nosotros podemos tener un universo de nuestros riesgos clave y ubicar cuáles son aquellos controles que los están mitigando. Además de que cuando nosotros estamos trabajando justamente con una herramienta, podemos tener un poco más allá de una simple matriz y utilizar la inteligencia que tienen las plataformas. Por ejemplo, aquí me está ubicando y me está poniendo en rojo cuáles son aquellos riesgos que no tienen un control asociado. Adicionalmente, cuando trabajamos justamente con estas plataformas, podemos generar reportes que están enfocados a cumplir con nuestras regulaciones
o con aquellos entes reguladores que van a estar presentes. Por ejemplo, hay un reporte, este es un draft que he estado trabajando acerca de un reporte atómico de cómo podemos apreciar la materialización del riesgo. La materialización del riesgo es el incidente o evento. En este caso podemos ver cuál es el código de nuestro incidente, cuál es la línea de negocio que está siendo afectada, en qué proceso de negocio se presentó, si tuvimos una pérdida, una ganancia, una provisión, cuál es el tipo de riesgo, cuánto representó cada uno de esos elementos financieros y sobre todo poder ubicar cuál es el riesgo que se materializó. Adicionalmente de poder ubicar cuáles son las fechas de declaración, de detección y de ocurrencia, que son elementos importantes para poder mostrar ante el regulador que nosotros estamos dando la trazabilidad adecuada a los incidentes que se están presentando en nuestra empresa. Otro de los puntos importantes es que podamos generar análisis de esos incidentes que se han presentado y poder generar reportes con un análisis de tendencia sobre los incidentes y cuáles las pérdidas que se han ido registrando. Por ejemplo, cuáles son los incidentes que se han presentado en una línea de tiempo. En este caso aquí tengo una línea de tiempo de 2 años, puedo ver cuál es la cantidad de incidentes y a cuánto equivalen las pérdidas. Y, como les comentaba, estamos hablando de una herramienta, no de una simple imagen. Si yo doy clic sobre los elementos, pues bueno, voy a poder ver cuál es aquel punto que está tratando, que se está representando gráficamente. Y ubicar cuáles son los incidentes que me están representando mis eventos en febrero, por ejemplo. Entonces, este tipo de implementaciones es lo que nosotros consideramos que, junto con Mazars, que se deben de estar considerando en temas de la transformación digital. Si vamos a transformar el negocio, también debemos de considerar la gestión del riesgo operativo. Como se dijo en un principio, se necesita ubicar en el alcance para que nosotros no nos vayamos quedando rezagados en términos de las notificaciones, en términos de los flujos de trabajo, en términos de la reportería y de cómo estamos mostrando toda esta información a nuestros reguladores, a nuestro comité o a nuestros accionistas o inversionistas que están relacionados y que es un tema de vital interés para ellos. Poder saber cuáles son aquellos riesgos de manera inmediata y cuánto me está representando la materialización. Poder ubicar si tenemos controles asociados y si estos son automáticos o siguen siendo manuales y poder hacer una comparativa para ver cuál control nos está costando aún más. Tal vez es más caro tener un control manual en donde involucre la mano de obra de 10 personas para su implementación contra uno manual que puede llevarse a cabo a través de una sola persona o a través más bien de un sistema. Bueno, estos serían los principales puntos que nosotros queríamos compartirles